presento a Ana Isabel Guijarro de Haro, es también del centro EOPA, es otra profesora. Bueno, lo que vamos a hablar es, como veis en el título de la ponencia, es la reflexología en acupuntura y sobre todo va a explicar por qué funciona. En la reflexología, pues ya sabéis que hay diferentes puntos reflejos que los podemos encontrar en pies, las manos, a lo largo del cuerpo, en la oreja, si no me equivoco, también, ¿verdad? Bueno, pues de todo eso nos va a hablar Ana Isabel. Y nada, lo de siempre, os pido por favor un fuerte aplauso para darle energía y también con fuerza. Y nada, sin movimiento. Vamos a hablar ahora sobre la reflexología en acupuntura. Reflexología, sabéis que hay muchos tipos, como bien nos ha comentado nuestro presentador, y hoy vamos a entrar un poquito en cuáles son las claves del funcionamiento de la reflexología. ¿Por qué? ¿Por qué funciona? Primero vamos a ver qué es definición de reflejo. ¿Qué es un reflejo? Reflejo que es percibido en cierta parte del cuerpo cuando realmente se produce en otra. Esto es fácilmente entendido. ¿Qué tipos de reflexologías tenemos? Todos conocemos la reflexología podal, que en sí misma es un tratamiento muy completo a través del cual podemos tratar infinidad de patologías, como todos conocemos, a través de masajes en la planta del pie, que como vemos reflejan todo nuestro cuerpo. Esta es una de las reflexologías más conocidas y que también más se utilizan pues en terapia. La auriculopuntura. La auriculopuntura es la segunda reflexología más conocida. La auriculopuntura forma parte de la acupuntura y la acupuntura forma parte de la medicina tradicional china. Aquí se refleja en la forma del feto, que es la forma que tiene nuestra oreja, cómo reflejamos todas las partes de nuestro cuerpo en nuestra oreja. Por ejemplo, en toda la zona del lóbulo reflejaríamos todo lo que es la cabeza, y así el resto del cuerpo. Otra reflexología muy interesante y que además está evolucionando últimamente mucho y se está introduciendo ya esta terapia en muchos centros, es la reflexología craneal. Aquí vemos la lateral, por poner un ejemplo, donde vemos que se divide en regiones. Nuestro cerebro se divide en regiones. Tenemos la región del lenguaje, por ejemplo, en la parte superior de la oreja, la zona de la frente, pues tenemos las parálisis faciales, por ejemplo, se pueden tratar aquí también, la región del lenguaje que está en la sien, por ejemplo, que la tenemos ahí. Esta reflexología se está utilizando muchísimo en niños. En niños con graves problemas neurológicos se han hecho estudios bastante interesantes sobre el tratamiento de estas enfermedades, de estas patologías, con reflexología craneal. Yo principalmente puedo hablaros de acupuntura craneal, reflexología a través de la acupuntura en todas estas zonas del cráneo. Y sí se están viendo bastante buenos resultados en este tipo de enfermedades. ¿Por qué en niños? Porque cuando estas enfermedades las cogemos en niños, empezando, lo que evitamos es que se desarrolle. Esta reflexología, por ejemplo, es menos conocida, es la reflexología manual. Aquí vemos que también en la mano se refleja todo nuestro cuerpo. En estos mapas podemos verlo. En sí misma, la acupuntura en las manos, que se llama acropuntura, es muy efectiva siempre que se haga desde el punto de vista de la medicina tradicional china y de la forma tradicional. Porque hay dos formas, o bien en la forma refleja, que sería la que utilizaríamos nosotros, a través o bien de masaje, igual que en los pies, o a través de agujas, de las agujas especiales para las manos, o bien como tratamiento completo, porque la medicina tradicional china dice que la mano sería como un cuerpo completo donde encontraríamos los 300 y pico puntos de acupuntura a través de los 12 canales principales de los meridianos. Entonces, en sí mismo podríamos hacer ahí un tratamiento acupuntural, pero como hoy hablamos de reflexología, hablaríamos de esta zona. Esta reflexología es muy poco conocida.
es la reflexología nasal, también existe. Como veis, también en estas zonas de la cara, sobre todo en la línea de la nariz, como estáis viendo, tenemos reflejado todo nuestro cuerpo. Esto se basa también en los meridianos de acupuntura y tenemos ahí, como estáis viendo, todos los, también incluso los miembros superiores, miembros inferiores, también por zonas de nuestro cuerpo. Podemos utilizar también la reflexología nasal, que sería otra de las nuevas reflexologías, entre comillas, que estamos conociendo. Y ya lo más moderno, lo último y lo más súper es la reflexología facial. Normalmente esto no se utiliza para tratar patologías o enfermedades. Normalmente se está utilizando a través de la estética. Y entonces tenemos acupuntura estética facial, que bueno, pues está últimamente muy de moda. Todas las esteticistas quieren aprenderla porque sus clientes se lo piden. Y bueno, su razón de ser es a través, obviamente hay que conocer un poco, ¿no?, de lo que va a cada uno de los meridianos, porque estáis viendo que se refleja cada uno de los órganos también, importantes en nuestra cara, pero aquí ya lo haríamos pensando más en la cuestión estética, más que en una cuestión de trabajar patologías, etc. Igual, ¿eso como acupuntura para la estética? Sí, sí, sí. De hecho, hay ciertas zonas, como estas por ejemplo, que se tratan alrededor de los ojos, las zonas alrededor de la boca, se utilizan muchísimo con agujas pequeñas, agujas o bien de aurícula o bien de acupuntura para las manos, se utilizan en esas zonas para aumentar el colágeno hacia estas zonas, porque lo que estamos haciendo realmente, la base de la acupuntura es tan sencilla como cuando tú pones una aguja en una zona de tu cuerpo, lo que estás es avisando al cuerpo de que ahí hay una agresión, y entonces tu cuerpo lo que hace es rescatar esa zona, ¿no? Se va toda la defensa de nuestro cuerpo, toda esa facilidad de autosanación que tiene nuestro cuerpo hacia esa zona. Esa es la base realmente de lo que hace la acupuntura, ¿no? Luego ya entramos en más profundidades de bueno, pues valoraciones, en fin, patológicas y tal, ¿no? Pero realmente es una agresión a la piel y cómo todo tu cuerpo acude a esa agresión que tienes en la piel. Pues en eso se basa la acupuntura estética. Entonces, cuando clavamos esa aguja a lo largo de las arrugas de nuestro rostro, lo que estamos es aumentando la capacidad de la piel, de esa zona, de sanarse. Por lo tanto, es más colágeno, etcétera, y está pues, más luminosidad, toda esa. Este es un uso muy interesante que está últimamente muy de moda. Y dice que sería más una finalidad estética que terapéutico, sí, de corazón, riñón... Sí, sí. Realmente aquí vemos que está reflejado todo nuestro cuerpo también en la cara, pero para tratar estas zonas tenemos la reflexología podal, la auriculopuntura, la manopuntura, mucho más efectiva que la acupuntura facial, ¿vale? Pero sí nos sirve para ilustrar un poco lo que se está haciendo últimamente pues, con esta técnica, que es utilizarla hacia la estética. Como complemento de estética. Efectivamente, para mejorar el estado de la piel, para ayudar, pues, por ejemplo, en pieles muy secas, si tratamos la zona del riñón, que sabéis que es el meridiano agua, riñón y vejiga, son meridianos agua, pues lo que estamos es aumentando la hidratación de la piel. Obviamente, todo tiene una base en la medicina tradicional china, porque para eso estamos trabajando la reflexología, pero se está utilizando más para estética que para tratar patologías. Hay dos teorías importantes de por qué funciona la reflexología en medicina tradicional china. Tenemos la primera de estas teorías, como os habéis dado cuenta, quitando la reflexología podal, la mayoría de las reflexologías que hemos visto estaban en la cabeza.
esta teoría es quizá la más tradicional, la más antigua, y es que como los canales energéticos Yang, que son todos estos, canal estómago, intestino delgado, intestino grueso, vesícula biliar, vejiga y triple calentador, comienzan o terminan en la cabeza, pues se entendía que esa era la base por la que pues, estas reflexologías funcionaban a través de tratar estos puntos en las diferentes zonas craneales y tal. Pero, estudiando un poquito más, y a lo largo del tiempo, tenemos la segunda teoría, que es personalmente la que yo defiendo y la que yo entiendo que es la más acertada. Y es que todas las reflexologías trabajan a través del canal riñón. ¿Por qué? Porque el canal riñón recorre todos los órganos. Bien, esto habría que explicarlo un poco en el sentido de entender que nuestros riñones, según la MTC, guardan toda nuestra energía. La energía que tenemos, con la que nacemos, con la que venimos, ese contador que empieza a contar desde el momento de nuestro nacimiento, se guarda en los riñones. Entonces los riñones van soltando poco a poco, a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestra vida, toda esa energía hacia cada uno de nuestros órganos y hacia cada uno de nuestros sistemas, de nuestro cuerpo. El canal riñón empieza en la planta del pie. El punto número 1 del riñón está en la planta del pie. Y a través de sus canales internos termina en la cabeza. O sea que recorre todo nuestro cuerpo. Pero es que además el canal riñón, en sus ramificaciones internas, pasa por cada uno de nuestros órganos, que son el origen de cada uno de los meridianos de medicina tradicional china, a través de los que se trabaja con acupuntura. Y va recogiendo toda la información que esos órganos le dan. Cuando toda esa información llega a la cabeza, tenemos información de los pulmones, tenemos información de la vesícula, tenemos información del estómago y derivan sobre todo en la oreja. Con reflexología podal tratamos muchos síntomas, muchas enfermedades. Podemos tocar en uno de los puntos de, no sé si tenéis experiencia con reflexología podal, alguien que se haya tratado con ella, pero podéis notar cómo tocando ciertos puntos del pie notáis ciertos reflejos incluso en el cuerpo, ¿no? Bien, pues el canal riñón empieza en el pie y termina en la oreja. Vamos a volver a la oreja y lo vamos a ver muy bien. Mirad, esta lámina la conocéis todos porque es una lámina muy famosa. Este mapa reflexológico del doctor Paul Noguer, que a través de muchas nuevas investigaciones que se han hecho desde que este doctor realizara este mapa, algunos de estos puntos han variado un poquito, están dentro de la zona, han variado un poquito, pero más o menos casi todos se encuentran donde los veis. En la oreja especialmente se nota o sentimos esta reflexología. La reflexología que viene a partir del canal riñón. Pues en clase, cuando hemos estado viendo auriculopuntura, hemos comprobado cómo efectivamente, tratando algunos de estos puntos, teníamos reflejos a lo largo del cuerpo en esta zona. ¿Cómo funciona? Una vez hicimos un experimento, una experiencia en clase, esto lo hicimos en Madrid. Le pusimos a una de las personas que había en el curso una pinza de coger papeles, de estas pinzas gordas que hay para coger un montón de papeles, y se la pusimos cogiéndole un pellizco en la rodilla. No sentía un gran dolor, pero obviamente le estábamos pinzando la carne, sentía dolor. Bien, pues tratamos el punto de la rodilla, que como veis está en esta zona.
Se trató con moxa, que es una de las formas en las que podemos tratar con acupuntura o con medicina tradicional china, y se trató con aguja también. En el momento que llevaba unos 5 minutos aproximadamente con el calor y la aguja puesta, empezó a no sentir dolor. Ya no sentía el dolor de ese pinzamiento. Esto es un ejercicio que podéis hacer cualquiera, ¿vale? Siguiendo esta línea, esto se puede apretar con algo que tenga punta, no hace falta que sea una aguja de acupuntura y tal, para que comprobéis cómo realmente el reflejo existe. También hemos estado tratando pacientes, personas con ciertas patologías en los cursos que nada más empezar el tratamiento ya notaban cómo su cuerpo reaccionaba, cómo esa zona que tenía dolor o malestar, quemazón, cualquier sensación física, cómo aminoraba, cómo relajaba esa zona. Y bueno, casos fascinantes como, por ejemplo, personas pues, con un dolor fuerte de estómago, que de repente tratas el punto del estómago que está aquí, como veis, y de repente no dejas de sentir dolor. Yo lo he vivido. ¿Tú has tenido esa experiencia? Sí. O sea, es tratar directamente el estómago que está ahí y plom, bajarle el dolor, como una sedación, porque además tratar en la oreja, reflexológicamente, es muy sedante. Lo primero que siente la persona que está tratada con auriculopuntura es mucha relajación, se queda como pegada a la camilla. Entonces, bueno, pues son pruebas curiosas que hacemos en los cursos, que luego comentamos entre todos cuando ya tenemos pacientes reales, etcétera, ¿no? En consulta, y hay historias muy interesantes. Y es lo que a mí y a las personas que trabajamos con auriculopuntura, que en sí misma es una técnica muy completa, normalmente esta técnica se utiliza junto con acupuntura corporal, ¿vale? De hecho, a mí me gusta siempre enseñar no solamente auriculopuntura, sino ciertos puntos del cuerpo importantes, con unas propiedades muy específicas que completan el tratamiento de aurículo, ¿no? En principio, la aurículo se utilizaba como complemento de, y ahora ya se está utilizando como única terapia, por su efectividad. Muchas veces, pues porque da como menos miedo, las personas no ven directamente las agujas clavadas en su cuerpo, porque no pueden verse la oreja. Es muy rápido, es una reflexología rapidísima, porque el tratamiento de acupuntura corporal necesita un poquito más de tiempo, ¿vale? Vas notando las sensaciones, pero a lo mejor a los 20 minutos, media hora, pero la acupuntura en la oreja a veces es rapidísima, o sea, inmediata. Pones la pum y ya la persona me dice, uy, pues ya no me duele, o ya no me molesta, o ya... Bien, entonces la base y el por qué funciona, que es lo que quiero explicar, por qué funcionan estas reflexologías, principalmente en aurículo, la teoría del canal riñón, esa es inequívoca, porque el canal riñón termina en la oreja, termina en la zona interna de la oreja. Por lo tanto, está llevando toda la información de nuestro cuerpo aquí. Y es por eso por lo que luego transmite esa misma información que estamos dando cuando estamos tratando la oreja a cada uno de esos órganos. Tratamos esa zona, pues va directamente esa información a esa zona. La primera reflexología, realmente la que todo el mundo conoce y la que más se ha utilizado, la base es la misma. El canal riñón empieza aquí. En esa arruguita que se hace cuando doblamos el pie, pues
Ahí, en ese punto, empieza el canal riñón. Ese es el punto número 1. ¿Vale? Aquí está entendido como corazón, aquí estamos viendo ya el riñón, que estaría más abajo, pero ese primer punto está aquí. Entonces recoge toda la información también del cuerpo. Aquí el concepto sería, empezamos en el pie y el canal riñón lo transmite al resto del cuerpo. Y el aurículo sería al revés, desde arriba se transmite al resto del cuerpo. Por lo tanto, en la misma teoría sirve para los dos, tanto en la cabeza, que bajaría al resto del cuerpo, como en el pie, que subiría al resto del cuerpo. Este es el canal principal del riñón. Los que sepáis acupuntura o trabajéis con ella, conocéis su recorrido. Estáis viendo que empieza aquí, sube por toda la pierna, ¿de acuerdo? Por la zona interna de la pierna, y cuando llega a la zona del perineo se divide. Esto se llaman ramificaciones internas. Entonces empieza ya a recorrer todos los órganos de nuestro cuerpo, pasa por todos los órganos principales y termina en la cabeza. Las ramificaciones internas. Esta sería la base realmente de por qué la reflexología funciona. ¿Qué técnica utilizamos en acupuntura? Pues, bueno, cada vez aparecen más. Yo siempre digo que para una acupuntura de urgencia necesitamos estimular algún punto en el cuerpo, no tenemos agujas en ese momento para estimular, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que tenga una punta roma, la podemos utilizar para estimular ese punto. Un palillo de dientes, la punta de un capuchón de un bolígrafo, cualquier cosa que sirva para estimular, o sea, para empujar un poco en la piel, ya estamos estimulando, ¿de acuerdo? Eso es acupuntura de emergencia, pero obviamente tenemos instrumental. Entonces lo más normal son la aguja, la mosa, que también conocemos, la mosa se ha puesto muy moderna. Estamos desde los puros de Artemisa antiguos de toda la vida y el polvillo y que teníamos que fabricarlo, hasta ya la mosa eléctrica, que eso es una maravilla, porque es que eso ni huele, ni quema, ni deja cenizas, nada, o sea, estamos ya súper modernísimos. La electroestimulación, el láser, que también la estamos utilizando ya para acupuntura, se utiliza sobre todo el láser con niños. El láser se utiliza mucho en niños porque no da miedo la aguja. No le estamos diciendo, uy, te vamos a pinchar o te vamos a poner. Con láser muy bueno para niños. Las ventosas, que todos los conocemos, los imanes, que también se están poniendo muy de moda, todo el tema de imanes, polaridades, etc. Y se está utilizando muchísimo también. Aquí vemos algunos ejemplos, pues aguja clásica, la mosa clásica a través del puro, esta es la mosa eléctrica, este es el aparatito, ¿veis? Eso se pone muy caliente y entonces lo ponemos en los puntos que necesitamos. Este aparatito es lo último en mosa que tenemos. Además viene de Estados Unidos, vale un Potosí. El puro de toda la vida, yo también, la verdad, sinceramente. Pero bueno, que sepáis que existe también. Y luego pues tenemos las ventosas clásicas, que son estas, que son las de cristal, que había que meterle el fuego por dentro y todo esto. Pero también están las modernas, que son un poquito más fáciles de utilizar. Y esto se utiliza también con sangrado, es muy efectivo el sangrado con ventosas. Esto es un aparato de electroestimulación, aquí tenéis las pinzas para poner en la aguja. No se utiliza mucho, ya, antes se utilizaba más. Esto es el martillo de 7 puntas, que también para el tema de reflexología es muy interesante, sobre todo en los pies. En reflexología podal, si utilizamos el martillo de 7 puntas es fenomenal. Es una sensación que hay que acostumbrarse un poco a ella, en fin, pero es muy efectivo. Y esto es también reflexología pura. Luego hay otros muchos imanes, etcétera, etcétera, bueno, que no quería cansaros con fotografías, pero bueno, es un poco ilustraros sobre qué puede hacer la acupuntura, la auriculopuntura, la reflexología podal
No hemos hablado de reflexología nasal, por ejemplo, la reflexología nasal. Mira, yo personalmente, existiendo auriculopuntura, que es tan efectiva, reflexología podal y la manual, que también se está utilizando ya mucho, la nasal, bueno, es un complemento, siempre es bueno conocer otro tipo de reflexología. Yo lo utilizaría como complemento, realmente, de las 3 grandes reflexologías que tenemos. Y luego, la craneal. Si tenéis posibilidad de estudiar un buen curso de reflexología craneal, de acupuntura craneal, realmente es una técnica fascinante. Y además se está avanzando muchísimo en esta técnica. Y sobre todo porque se está utilizando para enfermedades muy jorobadas. Enfermedades, sobre todo en niños, que son quizá lo más crudo, ¿no? Cuando tenemos en nuestras manos niños con enfermedades importantes, sobre todo lo que es enfermedad neurológica, esas parálisis cerebrales, en fin, todas estas cosas, poder tratar a los niños desde muy pequeñitos con reflexología craneal, y ver cómo esas enfermedades no avanzan tan rápido, cómo esas enfermedades van parando, cómo estamos ayudando a que estos niños puedan avanzar más en su aprendizaje, no tengan esa gran invalidez, ¿no? que llegan con estas enfermedades. Realmente es una técnica muy a tener en cuenta, y se están haciendo últimamente muchísimos estudios sobre ello. Pero sobre todo, quiero espero haber podido transmitir por qué funciona la reflexología, cuál es el origen de la reflexología, de su funcionamiento, cómo funciona nuestro cuerpo, que en sí es una máquina perfecta, y con la reflexología lo podemos entender muy bien, y cómo terminar estudiando técnicas que se complementan una a otra, porque aquí no es la super técnica, ni la gran técnica, sino aprenderlas, sobre todo las que tienen que ver unas con otras, como son la reflexología, acupuntura, etc., para complementar, es muy importante, muy importante. Cuando trabajamos con el cuerpo, no sé, yo no soy partidaria de decir soy maestra o soy profesora, es que yo no paro de aprender. O sea, yo estoy constantemente aprendiendo acupuntura, constantemente, porque cada persona que llega a nosotros nos enseña una nueva reacción, un nuevo reflejo, una nueva técnica, es decir, voy por aquí y ha ocurrido esto. Yo, mi grupo, mis alumnos, siempre hacemos un grupo de WhatsApp, nos contamos nuestras experiencias, nos contamos, pues yo he tenido un alumno, me ha pasado, o sea, un paciente me ha pasado esto, fíjate qué reacción ha tenido, etcétera, ¿no? O sea, me gusta siempre que todo el mundo pueda compartir sus experiencias. Pues, estudiar, nunca se deja de estudiar acupuntura, y nunca se deja de estudiar reflexología, y nunca se deja de estudiar técnicas naturales, porque cada una de ellas son realmente fascinantes, y si te gusta lo que haces, y quieres ayudar a los demás, estudiar técnicas como auriculopuntura o craneopuntura, etcétera, realmente merece la pena. Muchas gracias.